Tengan ustedes un buen día, queridos estudiantes. Les saluda una vez más el licenciado David Plaza Escandón, docente de la materia de Educación Cultural y Artística en la Unidad Educativa Monseñor Juan Wisner. Hoy voy a impartir una clase para los estudiantes de 10º año, en la cual vamos a trabajar con un tema muy especial. Tal vez vamos a recordar algo en años anteriores, pero va relacionado con el teatro. Así que vamos a compartir en estos momentos pantalla para poder hacer la presentación del material audiovisual que se ha preparado para la clase de ustedes. Además de esta presentación, nosotros siempre trabajamos con un objetivo central. También vamos a inducir el tema con esta imagen que nosotros podemos observar. Vemos ahí a varias personas que se encuentran realizando una actividad. Vamos a aprender un poquito más sobre este tema, sobre el tema en relación, el objetivo y qué es lo que se quiere que el estudiante reciba, qué es lo que se quiere, una educación de calidad para usted. Así que el tema de la clase se va a llamar El teatro nos cuenta. La unidad es personajes en acción. A lo largo de esta unidad vamos a poder observar diferentes manifestaciones artísticas, pero vamos al primer tema. Como les decía, el objetivo de la clase de nosotros va a ser realizar representaciones teatrales inspiradas en poemas, cuentos, previamente seleccionados por su posibilidad dramática y por la intervención de varios personajes. Es decir, nosotros vamos a poder realizar representaciones teatrales. ¿Cómo podemos expresarnos mediante el arte? Tal vez en estos momentos no podemos hacer una reunión con todos los compañeros para poder desarrollar un taller sobre expresión corporal, pero vamos a ir aprendiendo un poquito sobre lo que el teatro va a realizar en la vida de nosotros si permitimos que el arte ingrese a nuestras vidas. Aquí podemos ver artistas y en la parte central inferior vemos unas máscaras. Las máscaras representan al teatro. En un lado está triste y en el otro lado está feliz. En el teatro podemos pasar de lo triste a lo feliz en segundos, porque debemos aprender a manejar nuestras emociones con el papel que se vaya a realizar. Así que empezamos ahorita con las segundas diapositivas que nos dice el teatro. El teatro nos cuenta. ¿Qué nos cuenta el teatro? ¿Qué separa al teatro de los sucesos del día a día? Esa es la primera interrogante que nosotros nos planteamos al momento de poder pensar en el teatro. ¿Qué va a realizar el teatro en mi vida? ¿O qué puede provocar el teatro en mi vida? ¿Se asemeja a lo que hacemos en el día a día? Tal vez sí, tal vez sean contadas de diferentes maneras, pero al fin y al cabo es lo que ha sucedido o la imaginación del escritor que lo quiere comunicar. Nos dice, el teatro es un género escrito para ser representado por actores en un escenario delante de muchas personas, delante de un público. En la parte derecha vamos a encontrar un auditorio, autores, y en la parte donde está la parte blanca, podemos ver que dice Teatro Shakespeare. Shakespeare fue uno de los más grandes escritores y también él pudo construir un teatro en el año de 1599. Dice, The Club Futur es el teatro de Londres. Este teatro todavía existe, ha cambiado mucho, pero forja bastantes actores. En la siguiente diapositiva observaremos parte de la historia del teatro, cómo nació el teatro. Tal vez nosotros ni nuestros familiares no nacían, pero el teatro ya existía.
vamos a hablar un poquito, como les decía, sobre la historia. En la primera imagen podemos observar que tiene características del Egipto, pero nos dice en la parte inferior que hace 2000 años antes de Cristo era común el teatro representado con la muerte o la resurrección del dios Osiris. En la parte del medio podemos observar a unos personajes también muy peculiares. Estos personajes son representados en cerámica a los actores griegos, es decir, representaban actores mediante la cerámica. En Grecia clásica, en el siglo V y VI a.C., en la ciudad de Atenas, se hacían ceremonias en honor al dios Dionisio y se interpretaban obras con temas asociados a la mitología griega, para los cuales los actores se valían de la utilización de máscaras. Las representaciones que se realizaban en el teatro, que eran amplios teatros semicirculares construidos en las laderas de las montañas. Muchas de las personas se reunían a poder observar aquí las representaciones artísticas. En la otra imagen avanzamos un poquito en el tiempo y nos dice que en el siglo III antes de Cristo, en sus inicios se relacionaba con las prácticas espirituales, festejos y entretenimiento. Muchas de las obras se interpretaban en él eran remontajes de las obras griegas, aunque también esta cultura llegó una importante producción de comedias. No solamente se trataba de un tema central o de un tema específico, se podía abordar diferentes temas. Con el pasar del tiempo, el teatro ya fue cambiando, ya se fue modificando, y no solamente se utilizaba un tipo de género teatral. Nosotros a lo largo de este módulo, a lo largo de esta unidad, vamos a ir conociendo diferentes culturas o cómo se va iniciando esta actividad. Más sobre la historia, vamos a observar las imágenes de la izquierda y las imágenes de la derecha. Se los voy a detallar a continuación, porque la parte dice, en la historia del mundo oriental, estamos hablando de toda Asia, un continente muy grande en el mundo, se encuentra el Kathakali, un género escénico tradicional de la India, los que se encuentran en la parte de aquí, que combina al teatro la danza para narrar historias de la mitología hindú. Otro género más que narra la historia de la mitología. Es decir, ellos se remontan a historias de sus antepasados. Y acá hay otro género, que es un género que se realizó en Japón. Se llama el No. También es una representación escénica, nos dice. El No. También es una representación escénica, pero esto lo realizan en un lugar reducido. Y los actores realizan movimientos muy lentos. Es decir, en esta actividad de la representación artística, aquí hay algo particular. El maquillaje que utilizan los actores y actrices se lo realiza a base del arroz. Se lo realiza un maquillaje a base del arroz. Por lo cual, esta es la cultura de ellos. Muchas películas asiáticas tal vez hayamos visto documentales y podemos ver estos personajes. También se puede decir en series hindúes, también podemos observar rasgos de las culturas. Ahora vamos a ver un video relacionado con el teatro, algo que nos va a llamar la atención mucho para poder compartirlo con ustedes y puedan hacer una actividad que está planificada para este día. Nos dice el origen del teatro. Origen del teatro.
El teatro se originó en la antigua Grecia durante las fiestas promovidas por el gobernante tirano Pisístrato. Estas celebraciones eran parte del culto religioso a Dionisio, dios del vino y de la fertilidad. Los griegos tomaban vino, cantaban, bailaban y, entre otras actividades, actuaban. En las celebraciones se destacaba el ditirambo, una composición lírica cantada por un coro cuyos integrantes aparecían vestidos como machos cabríos. En las representaciones, el corifeo respondía de forma épica o lírica al coro. Este personaje recibió el nombre de actor o hipócrita, que significa el que responde detrás de la máscara. Así nació el teatro. En sus comienzos, las mujeres no podían actuar, por lo tanto, los varones asumían roles femeninos. Todos los actores usaban máscaras, coturnos, que eran zapatos de suela muy alta, y peinados inmensos. Aristóteles desarrolló en su poética los conceptos centrales de la tragedia, uno de los géneros dramáticos que se representaba en la antigüedad y que sobrevive hasta hoy. La tragedia es un género solemne. Su argumento consiste en la caída de un personaje importante. El héroe o la heroína de este tipo de obras pertenece a la clase noble o privilegiada de la polis griega: reyes, hijos o hijas de reyes y guerreros. La acción se desarrolla siempre en templos, palacios o espacios políticos y sociales de relevancia. El conflicto se centra en la lucha del héroe contra un destino desfavorable e inevitable. A lo largo de la obra, el protagonista transita por diferentes estados emocionales y peripecias que lo conducen irremediablemente hacia ese destino trágico. El desenlace, entonces, siempre será su derrota física o moral. El propósito de la tragedia es provocar catarsis en el público. Esto significa, para Aristóteles, que los espectadores, al sentir piedad y temor frente a los hechos representados, liberan su alma de esas pasiones. Los más importantes y reconocidos autores de la tragedia fueron Esquilo, Sófocles y Eurípides, quienes se ocuparon en sus obras de los temas más sensibles de su época. Como hemos podido observar en este video, nos habló sobre diferencias que han existido a lo largo del tiempo con el teatro, lo que sucedió, los géneros que fueron los pioneros y en sí varias cosas más que ustedes me van a ayudar a realizar una actividad que va relacionada con este video que acabamos de ver. Es algo sencillo, pero debemos tener toda su concentración. Nos dice la actividad: luego de observar el siguiente video, es decir, vamos a resolver estas interrogantes. Mire, la primera pregunta nos dice, ¿dónde se originó el teatro? La segunda nos dice, durante la época de Tirano Pisístrato, ¿en qué consistían las celebraciones de los griegos? La tercera pregunta nos dice, ¿qué es el ditirambo? La número 4 dice, ¿cómo era el atuendo de los hipócritas? Nosotros entendimos a quienes le llamaban hipócritas en el video. No es un insulto, estamos hablando del género teatral. La número 5 dice, ¿quién desarrolló el género tragedia y en qué consistía? Hay un personaje principal aquí del que ha desarrollado esto. Ahora la número 6 nos dice, ¿qué es la catarsis para Aristóteles? Aristóteles era un pensador muy inteligente, también fue un filósofo, escritor, hacía muchas facetas porque era una persona que desarrollaba mucho su intelecto, su inteligencia en diferentes áreas. Era un sabio de la antigua Grecia, ¿ya? Y la última dice, ¿quiénes fueron los más importantes del género tragedia de la antigua Grecia? Habían tres, le voy a dar una pista, a la parte final
que pudimos observar el video. Y por último, una recomendación que ustedes ya lo saben, queridos estudiantes. Verá, dice, recuerda, todas las actividades serán revisadas en tu portafolio luego de la emergencia sanitaria. Esta semana es la número 2. Debes poner la fecha de la clase de hoy y copiar estas preguntas, irlas desarrollando. Yo enviaré el video a ustedes con la finalidad de que lo puedan revisar varias veces, y los que tengan acceso al internet también estará colgado en el canal de YouTube de Profe David Plaza. Así que chicos, muchas gracias por este día y los esperamos pronto en otra clase. Bendiciones y quédense en su casa. Así que pasen bien todos y ha sido un gusto compartir con ustedes esta clase en este día, miércoles. Así que muchas bendiciones.